Imagina esto, un parque lleno de personas, pero nadie habla, nadie se mueve, nadie hace nada, literalmente. Solo están ahí, con la mirada perdida en el vacío, como si el tiempo se hubiera detenido. Y lo más insólito es que están compitiendo por ver quién no hace nada mejor. Bienvenidos a Corea del Sur, a la Space Out Competition, la competencia donde ganás por desconectarte del mundo. En coreano se llama Bongterigi TV, significa literalmente quedarse haciendo nada. Es ese momento en que uno se queda mirando el horizonte, el vacío, sin pensar en la nada misma. La premisa es simple. Durante 90 minutos los participantes deben no hacer nada. Nada de hablar, nada de reírse, nada de celulares. ¡Qué difícil! Tampoco pueden dormirse, ¿eh? Antes de seguir con esta historia, te pregunto algo. ¿Querés aprender coreano? Y entender lo que dicen las canciones de K-pop, entender los K-dramas sin subtítulos o leer manhwa. Bueno, te quiero contar sobre Ikaruga, una muy buena opción para estudiar coreano. Es un instituto que tiene más de 20 años de trayectoria con más de 1000 alumnos. Los contenidos gramaticales van de la mano del TOPIK, que es el examen oficial de coreano. La idea es que puedas aprender a leer y escribir Hangul fácilmente y en un tiempo muy corto. Allí le dan bastante importancia a la conversación práctica, para que puedas desenvolverte en un viaje a Corea del Sur o incluso si quieres vivir y trabajar allí. También vas a aprender sobre historia, cultura y filosofía del país. Además, Ikaruga tiene un campus creado por profesores que incluye lecciones, ejercicios, videos y todo lo que necesitas para dominar el idioma. Y supervisado en cada detalle por su director Jorge Frías, quien posee un máster de lingüística por la Universidad Nacional de Rosario. También ofrecen cursos de otros idiomas como japonés, chino, tailandés, alemán y otros. Si pones Genie Channel como código promocional cuando te contactes con ellos, podés obtener hasta un 30% de descuento en cualquiera de sus cursos. Pero la promo es por tiempo limitado y sujeta a condiciones. Te voy a dejar el link aquí para que puedas solicitar tu entrevista en Ikaruga, www.ikaruga.com.ar. Todo empezó en 2014. La creadora del evento es una artista visual llamada Upsuyang. Estaba completamente agotada, quemada. Sentía que no podía seguir. Y un día se dio cuenta de algo. Pasaba horas mirando al vacío y eso que para muchos es perder el tiempo, la estaba sanando. Entonces pensó, ¿y si esto que me ayuda a mí pudiera ayudar también a otros? Así nació la primera edición del Space Out Competition. No solo fue una performance, fue una crítica feroz al ritmo de vida moderno, a esta obsesión por producir, de rendir, de competir. Upsuyang no es una celebridad, es una artista sensible, con una mirada aguda sobre la sociedad. Desde su Instagram comparte reflexiones sobre el descanso, salud mental y cómo la inacción también es una forma de resistencia. Ella dice, no hacer nada es muy difícil en nuestra sociedad, pero quedarse quieto sin hacer nada o pensar en nada puede ser poderosamente restaurador. Ella sigue organizando cada edición y cada año el evento crece más. A ver, ¿cuáles son las normas? ¿Cómo funciona esta competencia? Durante 90 minutos los participantes deben permanecer completamente inmóviles. No pueden hablar, no pueden reírse, no pueden usar el celular, tampoco pueden dormirse. Guardias vestidos de rojo los vigilan y les llaman la atención si hacen algo indebido. Médicos revisan su frecuencia cardíaca cada 15 minutos. Y al final, el ganador se elige por quien mantuvo más estable su ritmo cardíaco y quien fue votado por el público como la persona que más transmitió esa calma, esa desconexión. A lo largo de los años participaron desde oficinistas con burnout hasta influencers, músicos y niños. Algunos se disfrazan también para darle un poquito de color al evento. En 2014 ganó una niña de 9 años, demostrando que a veces los más pequeños entienden mejor lo que es estar en paz. Y en 2016, ¿saben quién ganó? El mismo cantante Crush. En 2023, por ejemplo, fue el actor Jong Sung-in. En 2024 fue una MC de Arirang TV, Kwon So-ah,
quien después me di cuenta que habíamos compartido una entrevista hace muy poquito. And acting as a bridge between Korea and Latin America, especially Argentina. Y en mayo de 2025 en Seúl se realizó una de las ediciones más multitudinarias. Más de 4.500 personas se postularon y solo 128 fueron seleccionadas para participar en base a sus testimonios. Y el gran ganador fue bastante inesperado. El líder de una banda de punk rock, Park Byung-jin, quien explicó que se inscribió por consejo de su esposa. Él dijo: vivo entre conciertos y trabajo, necesitaba frenar. Pero no todo pasa en Seúl. En la isla de Jeju se vive una versión más natural. Hace poquito se celebró la competencia en un bosque con 73 participantes. Entre insectos, silencio absoluto y algo de lluvia hubo. La ganadora fue Shin Yoo-jin, una madre con un hijo adolescente. Una madre que también trabaja seglarmente. Ella dijo: vivía en agotamiento total, pero no quería rendirme. Quería demostrarme que podía seguir adelante. Y lo que empezó como un experimento artístico en Corea, hoy es un fenómeno global. Se ha hecho en ciudades como Beijing, Tokio, Hong Kong, Rotterdam. La prensa internacional lo ha cubierto con asombro, como CNN, The Guardian, porque en definitiva, detrás de esta cosa que parece extraña, hay una verdad. Todos necesitamos parar. Vivimos corriendo, siempre hiperconectados, siempre comparándonos tristemente. ¿Y qué pensás de esta competencia? ¿Participarías? Bueno, si querés más historias sorprendentes como esta, ¿qué tenés que hacer? Suscribirte al canal Ginny Channel. A veces lo más poderoso es lo que no se dice. Gracias por estar. ¡Cuídate! Que eres súper valioso y valiosa. Te quiero. 사랑해요. Nos vemos en la próxima. 다시 만나요. A ver si puedo estar sin hacer nada.